94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio que se llama Punto de Unión. Somos de la Iglesia Camino Nuevo. Estamos en Ciudad Evita. Y aquí en la radio La Predicadora nuevamente compartiendo un tiempo de Palabra de Dios. Estamos aquí con la evangelista Teresa Zurita. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola pastor, muy bien, gracias a Bueno, Dios. seas bienvenida. Ya la hermana viene un par de programas, creo que este es el tercero, ya aparentemente ya se queda, gloria a Dios. Han pasado varios y no han aguantado. Pasaron varios, estuvo Dylan, estuvo Brian, nos acompañó Neris también. Pero bueno, tienen otras actividades, gloria a Dios. Pero bueno, estamos aquí para servir al Señor. A que vamos a hacer una breve oración, así damos inicio a este espacio, ¿verdad?, para que recibamos palabra de Dios. La hermana evangelista va a estar compartiendo. Cerremos nuestros ojos y pidamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora te pedimos que nos ayudes, que ayudes a tu sierva, Dios mío, en traer una palabra justa, precisa, para aquellos que están necesitados, Dios mío, para la audiencia, para aquellos que por primera vez están oyendo este programa a través de la aplicación, a través de Facebook o a través de la sintonía 94.1, Dios mío, se encuentre donde se encuentre, en hospitales, cárceles, Dios mío, en el nombre de Jesús, que sea la palabra, Señor, que está predestinada para este momento, Dios mío, para el grupo de oyentes que tu sierva es la encargada en traer. Usa su vida, que no hable ella, habla tu Espíritu Santo, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar leyendo, si ahí vos tenés una Biblia a mano, vamos a estar juntos leyendo la palabra de Dios, y si no podés tener la Biblia, estate atento. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice el título, La Ascensión. Y leemos en el nombre de Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió la nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y yo leí esta palabra, pastor, muy hermosa, ¿no es cierto? Y cuando uno lee la palabra de Dios es como que la estás viviendo. A mí me pasa así, como que uno está viendo la secuencia esa que fue en ese momento, ¿no?, en la cual estaban estos hombres galileos, los apóstoles reunidos, gloria a Dios, y dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Y acá estaban haciendo una pregunta al Señor, ¿no? Y así como estos hombres preguntaban al Señor, uno se pone a imaginar que hoy en día también nosotros le preguntamos al Señor por cosas que suceden en nuestra vida o lo que irá a pasar. Acá la respuesta fue concreta y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros. Y así es que nosotros también queremos las cosas, ansiamos las cosas, ¿no es cierto? Como aquellos hombres que querían averiguar, que querían saber y le preguntaban al Señor Jesús, ¿no es cierto?, si restauraría el reino a Israel. Y acá podemos ver en el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Y recibir poder el poder está en el Espíritu Santo. Cuando uno recibe el Espíritu Santo hay un poder de Dios sobre cada vida. Y el Señor le hablaba, ¿no es cierto? Recibiréis poder sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el poder en el Espíritu Santo es para poder testificar acerca de Jesucristo, para poder hablar, gloria a Dios, hacerlo notorio, ¿no es cierto?, que aquel que está perdido, las personas que están perdidas puedan conocer a Jesucristo, puedan aceptar a Jesucristo, gloria a Dios, para poder quererlo, amarlo, respetarlo, adorarlo, gloria a Dios. Y dice una hermosa palabra: me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén significa, si uno lo discierne, la casa de uno, ¿no es cierto?, Jerusalén. Y Judea, la familia. Primero es necesario extenderlo hacia nuestra casa y después sobre toda la familia nuestra, gloria a Dios. Y dice, y en Samaria. Samaria significa los vecinos y como dice la palabra del Señor, gloria a Dios, y hasta lo último de la tierra. Y así como el Señor le hablaba, ¿no?, a aquellos varones que estaban reunidos a su alrededor, Dios habla a nuestras vidas. Esta palabra sigue vigente en estos tiempos para nuestra vida. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en el cual está el poder para poder testificar sobre el Señor. Y dice en el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, qué hermoso habrá sido ese momento y habrán quedado asombrados, ¿no?, aquellos que estaban en ese momento alrededor del Señor Jesús. Y dice que viéndolo ellos fue alzado, gloria a Dios, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Habrá sido algo maravilloso, no sé cómo habrán quedado, ¿no es cierto?, porque es algo que ni se imaginarían ellos que iban a ver. Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y uno se pone a pensar, qué maravilloso es que ellos lo vieron al Señor Jesús en esta tierra, ¿no? Poder estar al lado del Señor. Nosotros que no hemos estado al lado del Señor, mas lo podemos sentir en nuestras vidas. Él está presente en todas las áreas de nuestra vida. Él nos llena, gloria a Dios, y por medio de su Espíritu Santo, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba. Habrá sido deslumbrante, ¿no es cierto?, ver contemplar cuando Él fue elevado a lo alto de los cielos, dice: y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Acá hablaban esos dos varones vestidos con vestiduras blancas a los galileos, ¿no?, y le decían que por qué estaban mirando al cielo.
Gloria a Dios. Y aquí podemos ver esa pregunta. Y este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que sabemos que ese Jesús que fue a lo alto de los cielos a morar con su Padre Celestial, gloria a Dios, un día vendrá en busca de su pueblo, el pueblo escogido, ¿no es cierto? Sabemos que el pueblo escogido es el pueblo de Israel, pero hoy en día la palabra se extendió, gloria a Dios, y se sigue extendiendo hasta los confines de la tierra, dice la palabra del Señor, y es maravilloso para que multitudes de almas puedan ser salvas. Es entregada la palabra de Dios, transmitida, predicada la palabra de Dios para ganar esas almas para el reino celestial. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así es. Amén, gloria a Dios. Le vamos a pedir a Mauro, lo enganchamos así, sin haberle dicho antes, perdón. Alguna alabanza, un tema musical que vos tengas y reanudamos. Gloria a Dios. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Yo aumento. Si el mundo te persigue, yo te protejo. Gloria a Dios. Seguimos aquí en Punto de Unión y la alabanza que sonaba es Tú y Yo de Brian Rivero. Ese muchacho que antes me acompañaba aquí al comienzo. Gloria a Dios. Y abandonó. Gloria a Dios. Lo que pasa es que yo entiendo, el programa nuestro es un programa quizás distinto a los otros, que son más dinámicos, de más participación de la audiencia, pero para los que nos están oyendo es lo que Dios nos entregó y Él quiere que nosotros entreguemos palabra. Gloria a Dios, nada más que eso. No es ese estilo de programa que van y vienen mensajes y pedidos de oración. Sí, nosotros si alguien llama ahora y pide una oración, vamos a orar con todo fervor, ¿verdad? Y con todo entusiasmo para esa necesidad. Pero no es ese tipo de programa, es un programa para compartir palabra. Quizás en algún momento se tocó algún tema en tu vida que no fue profundizado. Humildemente lo que tratamos es de escarbar un poquito más allá de lo que se hacía cotidianamente. Amén. Ahí la hermana compartió en Hechos 1. Seguimos en el libro de los Hechos. Voy a ir al capítulo 22 que habla de
cuando Pablo, en el versículo 6, Pablo relata su conversión. En el capítulo 9 dice la conversión de Saulo. Sabemos que el libro de los Hechos lo escribió Lucas, el evangelista Lucas, el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas. Lucas era un médico que era discípulo de Pablo, gloria a Dios, un seguidor, compañero de Pablo. Bueno, escribió el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Y aquí en el capítulo 9 lo escribe Lucas, pero en el capítulo 22 ya lo está relatando en primera persona Pablo, ¿verdad? Ya no es Saulo, sino es Pablo. Hubo una transición de Saulo a Pablo, es la misma persona, pero ya con otro nombre, es un nombre que significa pequeño, y él, hay un pasaje, yo no recuerdo dónde está, que dice que yo siendo el más pequeño, ¿verdad? Entonces él, por decisión propia, cambia de nombre, y ya no es más Saulo, sino es pequeño, Pablo. Entonces acá él está relatando lo que pasó en ese día, cuando vamos a leer y le sucedieron estas cosas. En el versículo 6 del capítulo 22 del libro de los Hechos, leamos en el nombre de Jesús, dice: pero aconteció que yendo yo, a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por lo que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Qué tremenda situación lo que está contando acá el apóstol, es tremendo, hermanos, tremendo. Y vamos en el nombre de Jesús y con ayuda del Espíritu Santo, a volcar esto también a nuestras vidas, ¿verdad? Aquí Pablo relata que yendo él cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz. Y la pregunta: ¿y a qué iba Pablo a Damasco? No iba de paseo, sinceramente no iba de paseo. Él iba a encarcelar todos aquellos que seguían a Jesucristo. Pablo, un fariseo de fariseo, escriba, realmente tenía mucha palabra de Dios en él, era muy estudioso de la palabra, conocía la ley, pero no tenía la revelación de parte de Dios. Él conocía, pero no tenía la revelación. Por eso es que a este grupo nuevo que surgía, porque pongámonos y remontémonos un poquito a aquella época, era todo nuevo, todos estaban confundidos. Es más, a los mismos apóstoles, los discípulos de Cristo, Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos, en muchas cosas les costaba entender, a pesar que estaban al lado de Jesucristo, porque era todo muy distinto en algunos aspectos a lo que ellos habían aprendido en base a la ley. Ley que tampoco la cumplían, porque en la realidad ninguno fue capaz de cumplir la ley como Dios había ordenado. Por eso estaba determinado que venga el Cristo a esta tierra, y es tan importante la venida de Cristo, que no solamente la esperábamos
la esperaban los hebreos, sino que también en el cielo. Si vos lees Apocalipsis capítulo 5, ahí te vas a dar cuenta que también en el cielo estaban esperando la venida de Jesucristo. Ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis cuenta de que había un libro que nadie era capaz de mirarlo, ni de tocarlo, ni nada, hasta que un cordero como inmolado es el que ha vencido, león de la tribu de Judá, y era el que pudo ir al Padre, al trono donde estaba el Padre sentado, y tomar el libro de la mano del Padre. ¿Verdad? Lo tomó porque decía, él había vencido aquí en la tierra y no lo hizo de atrevido, sino lo hizo por permiso del Padre, que él pueda tomar ese libro, y ahí después los ancianos le dan toda gloria, y a partir de ahí somos ungidos por tu sangre como reyes, sacerdotes y un montón de cosas más. Léelo al capítulo 5 de Apocalipsis, que es muy, muy importante, y ahí podemos ver que es tan importante la venida de Jesús, que marcaba un antes y después aquí en la tierra, y marcó un antes y después también en el cielo, en toda la creación, porque es la dispensación de los tiempos, y estaba determinado que venga el Mesías. El Mesías vino, el Mesías venció, y el Mesías ya tenía todo planeado, programado. Ahora vamos a ir escarbando más en la palabra para poder entender algunas cositas más, pero Saulo tenía orden o carta firmada de los sumos sacerdotes para traer a la cárcel a todos aquellos que eran seguidores de Jesús. Para ellos Jesús era un hereje, era un farsante, era un calumniador, y bueno, Saulo, que amaba a Dios con fervor, se enajenó, se enojó, y pidió estas cartas a los sumos sacerdotes, y tenía como misión ir a meter preso. O sea que Pablo tenía una misión, y en la misión de parte de los hombres, de los sumos sacerdotes. Por eso iba a Damasco. En el capítulo 9, en el verso 13, cuando Jesús le habla a Ananías, dice: entonces Ananías respondió, capítulo 9, verso 13, que uno es el relato de Lucas y el otro es el relato de Pablo en primera persona. Esto es lo que escribió Lucas. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y le contesta el Señor en este mismo capítulo 9 de Hechos, verso 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que iba Pablo decidido a hacer esto, que estaba permisivo por Dios hasta ahí nomás, pero tenía un límite, y llegó el límite, porque dice en el versículo 6, gloria a Dios, como al mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, en el final del versículo 6, capítulo 22. De repente el Señor le salió al encuentro. Más que al encuentro, diría yo, le salió a frenarlo. Lo frenó. Ahora, ¿cómo volcamos esto a nuestra vida, no? Muchas veces nosotros estamos decididos en hacer algunas cosas, creemos que estamos haciendo bien, porque acá Saulo creía que estaba haciendo lo correcto, pero el Señor le sale al encuentro para frenar lo que estaba atentando contra los planes de Dios, porque lo que él estaba haciendo en perseguir a los seguidores de Cristo atentaba con los planes de Dios. Los planes de Dios eran de que justamente la iglesia de Cristo, estos seguidores de Cristo, empezaban a formarse la iglesia de Jesucristo, gloria a Dios, y Saulo estaba haciendo cosas que eran incorrectas. Entonces el mismo Jesucristo le salió al encuentro y lo detiene, y en el 7 le dice, y dice el versículo: y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz
del que hablaba conmigo. Y así nos pasa muchas veces, ¿verdad? El Señor nos habla algo tan en privado a nosotros que nadie puede entender lo que el Señor a nosotros nos dijo. No porque la oigan, sino porque quizás nosotros no tenemos las palabras correctas para expresar lo que el Señor nos dijo. Y te va a pasar que el Señor va a hacer esto para que los demás no entiendan lo que vos tenés que hacer. Parece incoherente, pero es así. Porque los que estaban con Saulo, eran soldados y otros seguidores más de la iglesia ortodoxa judía, que ayudaban a Saulo a meter preso a los cristianos, no pudieron entender, escucharon una voz, pero no pudieron entender. Porque el Señor, esto quiere decir, hermanos, que el Señor a vos te va a hablar de una forma particular. Amén. Y no te va a hablar por medio de hombre, te va a hablar directamente Él. ¿Y cómo el Señor te va a hablar? Sí, voy a sentir la voz audible. Y no sé, por ahí vos leyendo algo, el Señor te abre el entendimiento para que vos entiendas y entendés vos solo lo que el Señor te está diciendo y te está hablando en ese momento. Gloria a Dios. La verdad que la palabra no dice en ningún lugar de que va a haber profetas que nos van a hablar de parte de Dios. Porque, en definitiva, hermanos, lo que estamos haciendo ahora, estamos profetizando porque estamos leyendo la palabra de Dios, estamos hablando de lo que salió del corazón de Dios, porque dice la Escritura que en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que estamos hablando la palabra de Dios, y si hablamos la palabra de Dios, lo que estaba en el corazón de Dios, estamos profetizando, hermano. A nosotros ningún hombre nos puede venir a decir, Dios te dice, Dios me habló. No, hermano, porque no es correcto. No es correcto según la Biblia, ¿verdad? Porque dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces nosotros nos tenemos que manejar según dice la Biblia. No podemos ser extrabíblicos. No, hermanos, nada fuera de la Biblia. Vos sabés que había un político argentino, que fue presidente de la Nación, Perón, que en su doctrina decía que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nosotros, hermano, él lo tomó de la Biblia eso, porque evangélicos oraron por él tenía un problema en la próstata, fue solucionado, gloria a Dios, y él leyó la Biblia y entendió de que dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada, hermano. Amén. Nosotros si no está en la Biblia, hermano, no debemos prestar el oído. Si está en la Biblia, y es algo que nosotros habíamos entendido otra cosa, pero la Biblia nos corrige. Te decía de memoria el versículo de 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, la palabra nos enseña, nos da la posibilidad que podamos redarguir, nos corrige y nos instruye en la justicia de Dios. Entonces aquí, volcando esta palabra, hermanos, cuando vos estás haciendo algo incorrecto, vos que sos un escogido, una escogida de Dios, porque así le dijo Ananías, Jesús a Ananías, porque instrumento escogido me es este. Saulo era un instrumento escogido. Ustedes recordarán por allá por Hechos capítulo 2, creo que es, que eligieron un nuevo apóstol reemplazándolo a Judas Iscariote, al traidor, al que se suicidó. Y ellos entendieron alguna parte de la Escritura que otro debía ocupar el lugar, pero hicieron así, echaron a suerte, y la suerte cayó en uno, había dos postulantes, cayó la suerte en uno que se llamaba Matías. Pero esa no era la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios era este varón, Saulo, porque este es el que había sido escogido. Amén. Este debía ocupar. A veces los hombres cometemos errores por creer que comprendemos algunas cosas, o porque consideramos nosotros que tenemos autoridad para hacer tal o cual otra, y nos estamos equivocando. Siendo nosotros que tenemos que ser habilitados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Nosotros no debemos manejar las cosas de Dios. Dios nos tiene que conducir a nosotros. El Espíritu Santo nos tiene que conducir a nosotros. Entonces, aquí, Saulo, que era un instrumento escogido,
Jesucristo le sale al encuentro. ¿Y sabés qué notamos? Dos momentos donde Jesucristo, yo no sé cómo fue este encuentro, ¿no? Porque más adelante habla de un encuentro. El primer encuentro le viene esa luz que le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Yo entiendo leyendo este versículo y lo que leyó la hermana, la ascensión de Jesús, Amén. que está 22 versículos antes y en el 9 está 8 capítulos antes, perdón. El Señor Jesús estaba en el cielo. Y este es un momento donde el Señor Jesús deja el trono donde estaba, porque está a la diestra del poder, Jesucristo, Amén, gloria a y desciende y él mismo le sale al encuentro a Saulo. Amén. Porque era un instrumento escogido. Y realmente el trabajo que hizo Saulo fue muy grande, porque casi todo el Nuevo Testamento es literatura de Saulo, del apóstol Pablo. El libro de Romanos, los Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, Timoteo, Tito, Gálatas, Efesios, ¿cómo es el otro libro? Ya se me va. El libro de... Cuando se te hace la nube, después de determinada edad se hace así la nebulosa, Hebreos. Sí. En hebreo, bueno, da algo particular que no hay una especificación correcta que en su totalidad lo escribió o ordenó Saulo que lo escriba. Pablo, el apóstol Pablo, no. Pero se estima de que sí, que fue el apóstol Pablo. Entonces, vemos la literatura riquísima que hay en el Nuevo Testamento y todo en base a lo que el Señor ya tenía programado con Pablo. ¿Verdad? Entonces le sale el encuentro acá y queda enceguecido con semejante luz, y a veces el Señor nos sale al encuentro y nosotros quedamos desorientados cuando directamente el Señor te sale al encuentro, que puede ser a través de una palabra específica que vos encontrás en la Biblia, a través de la oración que Dios se te manifiesta, pero son cosas privadas entre vos y Dios. Nunca tiene que haber un hombre de por medio. Acá no dice, fulanito fue inspirado por Dios y le dijo, Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? No. Acá directamente Dios con la persona. Directamente el Señor con vos. Directamente el Señor con vos. Y quedó mal porque quedó encandilado. Tal es así que en el versículo 11 ves, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Fíjate vos, este hombre prepotente, altanero, rudo, corajudo, si querés usar la palabra, con mucho coraje, y cuántas atributos más les podemos dar a Saulo, terminó arrodillado, dependiendo de otro. Y a veces pasa eso. Que es tanta la confusión y el Señor te salió tan al choque para cortarte, de que necesitas que otro te lleve de la mano. Porque a Saulo lo metieron en Damasco, porque en definitiva tenía que llegar a Damasco, pero no a cumplir su propósito, sino a que se cumpla el propósito de Dios. Porque lo que estaba escrito, ahora lo vamos a leer, era un encuentro, y esta es la segunda vez que yo, en mi entender, Jesucristo deja, después que ascendió al cielo, la diestra del poder y desciende y tiene un encuentro privado donde le da todos los detalles a Saulo. Fíjate, dice, en el 11 ya lo leímos, dice, entonces estaba uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, versículo 12, estamos leyendo del capítulo 22, que tenía buen testimonio de todos los judíos y los que moraban allí. O sea que acá está dando una buena referencia de Ananías. No era uno que andaba por ahí, no, era un hombre que tenía buen testimonio en base a la ley. Tenía buen testimonio en base a la ley, pero era un seguidor de Cristo. Ojo con eso. El 13, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Qué tremendo, ¿no? Cuando alguien viene de parte de Dios y te trae la claridad que vos estabas buscando.
porque así Dios se maneja, hermano. Te trae la claridad. En el 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Acá la segunda vez que menciona que Saulo fue escogido, cuando Jesús en el verso 15 de Hechos 9 le dice, instrumento escogido me es este. Acá Ananías le hace recordar, porque el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Vos sabés que no todos conocen la voluntad del Señor. No todos. Porque a veces nosotros queremos servir, pero no tenemos el llamado. Y son dos cosas distintas, el querer servirle a Dios y tener el llamado para servirle. Amén. Este Saulo tenía el llamado, porque él iba a mostrar su voluntad. A veces nosotros creemos que tenemos la voluntad en claro. Ah, no, porque Dios quiere que yo haga esto, que haga lo otro. Pero no es así. Acá Ananías le dice claramente, para que conozca su voluntad. Y acá donde destaca, lo que yo decía, que por segunda vez el trono de la diestra del poder es dejado por Jesús para tener un encuentro privado con Saulo. Y le dice, y veas al justo y oiga la voz de su boca. O sea, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que tenga un encuentro con Jesús. ¿Cómo cambió la vida de Saulo después que tuvo el encuentro con Jesús? ¿Cómo cambia tu vida cuando realmente tenés un encuentro con Jesús? Tener un encuentro con Jesús, hermano, déjame que te diga, no es ir a un encuentro. No. El encuentro con Jesús se tiene que dar en privado. Porque Saulo vio a Jesús, porque recobró la vista. Hermano, pero si Jesús estaba a la diestra del poder, había ascendido al cielo. Amén. Pero acá dice Saulo que lo vio al justo. Y es más, oyó la voz de su boca. El mismo Jesús le habló. Y Jesús le dice en el 15, bueno, esto lo habla Ananías, ¿no? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Quiere decir, hermano, esto puede ser también que, como dice en el libro de los Corintios, que Saulo fue ascendido al cielo, dice que él fue al tercer cielo, y oyó palabras inefables, las cuales no le era permitido hablar. Puede ser o que Jesús descendió y tuvo un encuentro personal, o que en el Espíritu haya llevado al cielo, porque dice, para que veas, para que sea testigo de lo que has visto y oído. O sea, no solo lo que Jesús le habló, sino que Jesús, se me hace a mí, ¿no?, que Jesús le fue mostrando todo lo que iba a acontecer. Y esto a nosotros nos da una claridad de por qué Saulo pudo soportar todas las cosas que soportó. Perdón que digo Saulo, el apóstol Pablo. Pudo soportar ser encarcelado, ser apedreado, recibir latigazos 2 veces, puedo estar náufrago en alta mar. Estaba instruido para tener abundancia, tener escasez. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan quisquillosos que estamos predicando el Evangelio y ante la menor cosita ya estamos chillando como zapato nuevo. Nos estamos quejando. No nos aguantamos nada, hermano. Pero ¿sabés por qué es eso? Recién te dije, una cosa es tener el llamado de Dios, ser escogido por Dios, y otra cosa es tener la muy buena voluntad de querer servirle, y el escogido va a conocer la voluntad de Dios, porque Dios se la va a mostrar a la voluntad, y el que lo quiere servir, y considera que hacer esto o hacer aquello, perdón, es correcto, está bien, pero ahí nos estamos equivocando. Por eso es que hay muchos fracasos, desilusiones. Uno ve con el tiempo personas que están desgastadas, no están renovados, porque cuando uno tiene la voluntad de Dios en claro, porque Él te mostró su voluntad, hay un trabajo que todos tenemos que hacer, porque es predicar el Evangelio a toda criatura, eso lo debemos hacer. Pero trabajos específicos como los que hizo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, realmente son
pocos. A veces nosotros nos queremos parecer a uno o a otro, y lo ideal, lo correcto es que somos un modelo original cada uno. Cada uno es único. Es necesario que sepas, hermano, hermana, amigo, amiga, que sos único, no hay otro Gloria como a vos. Dios. Y es hermoso ser así, es ser único, porque siendo único, no sos igual a otro, vos no tenés que imitar a otro, vos no tenés que seguir los pasos de otro. El Señor te va a mostrar los propios pasos. Sí tenemos que seguir los pasos de Cristo. Gloria a Dios. Y en el caminar, no tengo que estar haciendo lo que hizo aquel, lo que hizo el otro. Ah, voy a probar por acá, voy a probar por allá. Porque estas son las cosas que marcan de que tenés voluntad de servirle. Pero sabés que no es suficiente. Porque ahí es donde el enemigo saca ventaja. Lo que nosotros tenemos que lograr es tener ese encuentro con Jesucristo. Te decía que no es en los encuentros. El encuentro con Cristo es en lo privado. El encuentro con Cristo, hermano, cuando se te revela Cristo, porque ese es el encuentro que nosotros tenemos, hablando en otros términos, cuando te cae la ficha, ¿verdad? Pasa tiempo, por eso habla en el libro de Tito que no sea un neófito aquel que le va a servir al Señor, sino una persona de experiencia, porque no porque el Señor sea riguroso en eso, sino porque es necesario que vivas muchas experiencias, que quemes etapas, ser probado en la fe, ser probado en la fidelidad a Dios. Tenemos que pasar por esas etapas nosotros que son necesarias, inclusive hasta el Señor permite que el enemigo nos vapulee un poco para que nosotros realmente sea real que estamos afirmados en la roca que es Jesucristo. Gloria a Dios, sí. Porque en el primer vendaval que viene, en el primer vientito de 15 kilómetros, se te cae el rancho, se te cae la casa, se te cae todo eso que vos habías hecho y vos creías. En el primer no, ya bajaste los brazos, te desilusionaste, querés colgar los guantes. Pero vos sabés lo importante que es cuando Dios te dice que no. Es porque te ama, es porque te dice que no, porque si no se quedaría callado. Te dice que no el Señor porque lo que te está diciendo, buscame a mí, no decidas vos. Porque, hermano, acá tiene que decidir el Señor. Es la obra de Dios. Nosotros somos colaboradores de Cristo en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? La iglesia de Jesucristo. Entonces, en la faz de la tierra está expandida la iglesia de Cristo. No todo el que me diga Señor, Señor es la iglesia de Cristo, no. Sabemos que no es así, pero el que se va sujetando a su palabra, gloria a Dios, esto demuestra una entrega y ahí es donde Cristo se va a revelar. Nosotros necesitamos tener esa revelación de Cristo. No va a pasar al nivel de Saulo, ¿verdad? Porque Saulo es único, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo sos vos, como lo soy yo, somos únicos. Amén. Y tenemos que estar felices con eso, de que somos únicos, somos originales y tenemos un trabajo designado por Dios porque somos escogidos. Mirá la estima que tiene Dios, dice en Lucas 13, capítulo 13, versículo 20, perdón, Marcos capítulo 13, versículo 20, yo te lo leo, dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa, qué tremendo hermano, por causa de los escogidos que Él escogió. Esto siempre lo resalto, que no designó ningún ángel que diga, anda, elegime tanta cantidad. No, los escogidos que Él escogió. Sos escogido por voluntad de Él. Gloria a Dios. Él te escogió. Amén. No fuiste seleccionado por sorteo ni licitación, ni nadie te delegó el ser escogido. No, Él te escogió. Dice, por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, y aquí debemos abrir los oídos, y si estás leyendo, prestar mucha atención. Si alguno os dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está el Cristo, no le creas. Porque por lo general ahora algunos
personajes te dicen, sí, porque en esta casa pasa esto, en esta casa le llaman a iglesia, le llaman a templo, en esta casa está el Cristo, en esta casa está la revelación. Y no es cierto, porque el Señor dice que cuando te digan que Cristo está acá o Cristo está allá, no lo creas. Porque se levantarán, dice el versículo 22, falsos cristos y falsos profetas, que harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Vení a este lugar, que acá hay milagro, vení a este lugar porque acá hay prodigio, vení a este lugar porque se sanan los enfermos. Cuidado, porque acá el Señor te está advirtiendo. Entonces, si alguno os dijere, entonces si hay alguien que te está diciendo de esa manera, corre de ahí, salí corriendo de ahí, porque no es así. Que acá está el Cristo, que acá está el Cristo. No, hermano. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y a dónde se van a alojar? En esos lugares donde hay doctrinas de demonio. ¿Y qué van a hacer para convencer a la gente? Harán, para engañar, señales y prodigios. Porque quiere engañar a los escogidos que escogió Dios. El enemigo, el temperamento de Saulo, lo usó para sacarlo de la línea, porque se dio cuenta el enemigo, porque es muy astuto, como te quiere sacar a vos de los planes reales de él, lo quiso sacar de los planes, porque él veía cómo era Saulo, y veía cuánto lo amaba a Dios, y veía que era muy metido en la ley, y bueno, el enemigo se aprovechó de todo eso, porque seguramente vos también lo amás a Dios, pero todavía no se te reveló. Tranquilo. Tranquila. Se te va a revelar en tanto y en cuanto lo busques. No bajes los brazos, lea su palabra, te empapes de la escritura de él. Comer este libro maravilloso para que la revelación de Dios llegue a tu vida, la revelación de Cristo. Y cuando Ananías le dijo a Saulo, ¿no? Para que veas al justo y oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y es maravilloso, hermano, porque seremos testigos. ¿Sabés que vos y yo somos testigos? Amén. Somos testigos de Jesucristo, hermano. Porque a vos también te tocó ver quizá una forma que el Señor procede, en una forma que el Señor actúa, y te toca ver. Y también sos testigo porque el Señor te sacó del lodo cenagoso y te trajo a su camino. Nosotros también, aunque no hayamos visto milagros, prodigios, maravillas, somos testigos propios de dónde el Señor nos sacó. Yo puedo testificar de dónde el Señor me sacó. Gloria a Dios. Y en dónde estoy ahora. Gloria a Dios. Y estamos acá sirviéndole y nos esforzamos para hacerlo con total honestidad, por más que hay algunos que quieren manejarlo de otra manera. Nosotros entendemos que el Evangelio tiene que ser así. Da un caso donde, si yo me acordaría dónde está, se me va de la memoria, hermano, perdóname, donde hay un hermano que visita una ciudad que había un brujo. Felipe, me parece que sí, Felipe. Felipe visitaba una ciudad donde había un brujo que tenía un evangelio. Si ahora la evangelista lo busca, el pasaje ese, si me pueden ayudar un poquito. Había un brujo que tenía un evangelio distinto. Bueno, la cuestión que baja Felipe a esa ciudad y él empezó a predicar el evangelio de Jesucristo, gloria a Dios, y la gente era sanada. Y era, me parece que en el 8 acá está, mirá. ¿En Hechos? Hechos 8, 4 en adelante, fíjate si ahí podés leer rápido. Sí, acá está creyendo a Felipe. Sí, acá está en Hechos 8. En Samaria sucedió esto. Sí. Y el brujo veía, porque el brujo engañaba a los que vivían en Samaria. En el versículo 12 del capítulo 8 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban los hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Simón se llamaba el brujo, que quería engañaba a la gente, les cobraba a la gente, predicaba mentiras, hermano.
Y Felipe fue con el Evangelio de Jesucristo, con el Evangelio del Reino de Dios, y la gente era sanada. En el 10 dice, aún atentando, leyendo, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, el engañador, Simón, artes mágicas les engañaba, les había engañado a todos por mucho tiempo. El enemigo se mete en las iglesias, hermano. El enemigo se mete, por eso hay falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas de demonios. Hermano, eso no ocurre en los templos Umbanda, ni en los Quimbanda, ni en los donde se hace el tarot, ni donde están los espiritistas. No, eso ocurre en las iglesias. La gente está necesitada de oír palabra de Dios y el enemigo ve eso, vio el entusiasmo de Pablo, ve tu entusiasmo y va con cosas mentirosas y te engaña y te saca del camino y te predica un evangelio diferente. Y ahí vienen los problemas. Por eso nosotros debemos leer la palabra, para no ser engañados, para que no nos lleven con todo viento de doctrina de acá para allá. Es necesario y necesitaríamos 2 horas más para poder desarrollar bien este tema. Nos queda corto el tiempo, pero bueno, el Espíritu Santo ayuda para que puedas comprender de que cuando las cosas no resultan a bien, hermano, cuando las cosas están trabadas, es porque el Señor está frenando, porque el Señor salió al cruce, porque no quiere que avances por donde estás avanzando, porque no es correcto donde estás avanzando. Había un profeta que se llamaba Balán, que iba a hacer lo que era incorrecto. Había un rey que le quería sobornar para que maldiga al pueblo de Israel, y bueno, él tuvo temor de maldecir. Le dijo, bueno, no los maldigas, pero no los bendigas tampoco. Entonces, parece que quería agarrar la coima que le daban, el soborno, y fue al lugar donde tenía que suceder esto, y dice que fueron abiertos los ojos de la burrita que él iba montado, y era el ángel de Jehová que estaba ahí impidiendo, y se enoja con la burra, le empieza a dar varillazos a la burra, porque la burra no quería avanzar, tenía temor, y de repente la burra fue abierta la boca y habló, y le dice, tantos años te serví, te fui fiel, y me pegás así. Quedó sorprendido que la burra hablaba. Y ahí fueron abiertos los ojos de Balaam y vio también al ángel de Jehová. Y así el Señor te sale al cruce cuando estás haciendo cosas que no corresponden a Dios, cuando estás atentando contra las cosas de Dios. No te deja avanzar, no vas a avanzar, porque nadie puede atentar contra las cosas del Señor. Bueno, no tenemos más tiempo, hermano. Nos quedamos acá, vemos si en otro programa seguimos desarrollando mejor. Oramos y entregamos, amén. Cerramos los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad. Señor, que lo que no quedó claro, que sea tu Espíritu Santo trayendo esa luz a través de esta palabra, Dios mío, que sea útil para los que la oyeron, Señor amado, que sea un motivo para esforzarse en tener un encuentro privado contigo a través de la palabra, la oración, Señor, esforzarse, poder soportar las pruebas, Dios mío, poder soportar, Señor, las aflicciones, Padre amado, mostrar la fidelidad que tenemos contigo, Padre. Dale fuerza a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, Señor, que tu Espíritu Santo los consuele, los motive, Señor, los fortalezca. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y prepara para el próximo viernes venir nuevamente a este lugar, a hacer este programa, Dios mío. Bendice esta casa, Señor, bendice las autoridades, Dios mío. Señor, guarda y protege todo lo instrumental, Señor, de esta casa. Señor, que nunca haya interferencia, que tú estés siempre cuidando todo, porque desde aquí podemos extender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Amigo, amiga, hasta el próximo viernes. Dios te bendiga. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir.